Judíos errantes, desgarrados por viejas torturas, cautivos redimidos, arrodillémonos y bajo sus pliegues enormes, junto con los coros enjollados de luz, digamos el cántico de los cánticos que comienza así. Oíd, mortales. Quien así habla a sus compatriotas es Alberto Gerchunov, una de las personalidades más enriquecedoras de la síntesis judeo-argentina. Era muy niño cuando su familia emigró de Rusia y se radicó en la recién fundada colonia judía de Moisésville, en Santa Fe, de donde pronto pasaría a la de Regil, en Entre Ríos. Nadie mejor que él para introducirnos al tema de los gauchos judíos, a su mundo, a su espacio, a su tiempo. Yo, por ejemplo, tendría que empezar a contarle de cuando vinieron mis abuelos, que vinieron en el año 1891 a poblar la colonia, que es la colonia Novibuco I, fue la primer colonia judía entrerriana, en la que realmente mi abuelo vino como colono, fundador de la colonia, y en ella, no solo él, sino muchísimos otros que también aportaron a que esta colonia se fundara gracias a la obra filantrópica del barón Mauricio de Hirsch. Toda esta gente vino de Rusia y vinieron a Argentina a buscar un país libre donde podían ellos desarrollar sus esfuerzos y sus deseos, dado a que venían de un país perseguido. Y cada uno venía como artesano, que a medida que va pasando el tiempo, los colonos, por muchas razones, tienen que abandonar sus pequeñas cantidad de hectáreas porque no les alcanzaba para la subsistencia. Y en busca de horizontes mejores, los hijos ya crecidos empezaron a irse, a dispersarse, y los viejos, muchos desaparecidos y otros sin poder seguir viviendo, tuvieron que abandonar los campos e irse. ¿Y usted es uno de esos gauchos judíos, Doncito? Bueno, yo diría que sería en este caso el único que todavía mantiene el predio de los ancestros, de nuestros abuelos. Todavía soy el único que estoy en la colonia y mantengo toda la colonia como cuando recién se la dieron. ¿Por qué lo hace? Y porque la llevo muy adentro. La tierra es algo mío. Y no quisiera irme de ella sin poder agradecerle al Todopoderoso lo que nos dio hasta ahora. Allí hay una sinagoga y una escuela. Esa sinagoga es la gran historia que tiene la colonia, porque fue fundada por los pioneros, aportaron con sus escasos esfuerzos para que en ella se pudiera cultivar, hacer una cultura de ella, mantenerla en forma de escuela,
biblioteca y sinagoga a la vez. Tendría que decirle que cuando joven lo veía eso como un complemento de la vida de los mayores. Iban pasando los años y los últimos acompañaba a mi padre, que él era el único que cultivaba más o menos las creencias judaicas. Y en una de las últimas festividades nuestras, que es la fiesta de Año Nuevo y Día del Perdón, mi padre, en una de sus oraciones, rezando, me miró a mí como delegándome un poder sobre eso. Yo pensé que lo hacía simplemente porque ya se sentía viejo. Al mes fallece mi padre y recae sobre mis espaldas una gran responsabilidad. Y dije yo, en compañía de toda mi familia, mi señora en especial, que esto no podía quedar cerrado. Y con el esfuerzo de mi familia la mantenemos hasta el día de hoy y espero que Dios me ayude a poder seguir manteniéndola. Usted es un gaucho que habla hebreo, ¿no quiere saludarnos, despedirse de nosotros en hebreo? Bueno, yo les diría Shalom Ubrajá. Quiere decir que me despido con el saludo de la paz y un feliz reencuentro. Los primeros colonos judíos vinieron al país por decisión propia y se establecieron en las cercanías de lo que después sería Moisésville, fundada por ellos en un esfuerzo mancomunado que incluía a gran parte de los 824 pasajeros del Besser, arribado al puerto de Buenos Aires en 1889. La Alianza Israelita Universal, establecida en París, con cuya intermediación y asesoramiento habían viajado los colonos, encargó al doctor Guillermo Leventhal que averiguara en qué situación se hallaban los agricultores judíos. No solo así lo hizo, sino que estableció contacto en Europa con el filántropo barón Mauricio Hirsch, quien, informado de los acontecimientos, resolvió solventar un importante proyecto para formar en Argentina establecimientos agrícolas de colonos judíos. ¿Cómo era antes el pueblo? El pueblo que existe hace tantos años, pero estaba más poblado, más judíos, más. Había mucha más gente judía. Los más viejos, toda la colonia, hay campo de hasta Gilbert, en la estación, estaba todo poblado con colonos. Y todo eso más viejo, algunos más jóvenes quedaron, pero también ya son viejos. Los primeros que vinieron acá, del pueblo que yo nací, se vinieron muchas familias en el año 4 y 5. ¿Dónde nació usted? En Rusia, el gobierno de Gerson. Yo tenía 15 años cuando vine a la Argentina. 15 para casi 16. ¿Con quién vino? Yo vine toda la familia acá, menos el padre, la madre y todos los hijos, que yo le digo, 5 hermanos, pero venimos por separado. Uno vino acá el año 4, el primero que vino, que le tocó servicio militar allá, y en aquel entonces la Rusia estaba en guerra con Japón. Y todos los soldados nuevos se llevaron directamente a los cañones. Entonces se fue a la Argentina. Este era el primero en el año 4. Después vinieron 2 hermanos, uno casado y uno soltero, en el año 8. Y yo vine en el año 9. Vine con mamá y 2 hermanas. ¿Y por qué se vinieron aquí? Y como se vinieron todos de unos parientes, en el año 4, como yo les digo, en el 5, que vinieron el Jeves, la colonización, ¿sabes lo que es? Sí, sí. Ah, bueno. Venían gente y hacían traer colonos. Especial buscaban gente de familia grande. Y bueno, cada uno tenía ya parientes, entonces se vinieron acá porque allá no había... Por lo menos el pueblo que nosotros vivíamos, que yo nací, no había escuela. En el año 4, recién empezaron a construir la escuela,
para enseñar el idioma el idioma ruso no existía. Hablaban solo en Yiddish. Y bueno, se vinieron acá con el interés de ser de colonia. Pero algunos se fueron a la colonia, algunos se hicieron comerciante o algún oficio. Yo cuando venimos acá a Argentina, yo vine a Valdelsa. Pero como yo era joven y me enseñaron un oficio. Y después me vine a Domínguez. Del año 11. Viví en Domínguez hasta el año 24. Me casé en el año 21. ¿Ha sido buena su vida en este lugar? La vida es larga y cada uno tiene sus problemas. Aquellos tiempos fueron decididamente heroicos. A los violentos ataques de los indígenas se sumaban las plagas y todo tipo de adversidades. El alambrado. Asociado en la actualidad a la paz y la tranquilidad del campo, en aquel entonces era símbolo de hostilidad. El doctor Lieberman describe claramente la situación. Los ganaderos, convencidos de la incompatibilidad de la ganadería con la agricultura, declararon a los colonos una guerra sin cuartel. Tanto ellos como sus peones, gauchos acostumbrados a la libertad de los campos, odiaban los alambrados. Uno de los mayores aportes de las colonias fue la demostración de la importancia de la economía mixta en los campos argentinos. Otros aportes: las numerosas cooperativas agrarias, la introducción del cultivo del girasol, la industrialización de la materia prima en los mismos lugares de su producción, las primeras ventas de productos de una provincia a otra. Pero no menor fue el aporte de la entrañable apertura de estos gauchos judíos. Sembrar y cosechar fue para ellos mucho más que cumplir un ciclo de la naturaleza. Sembraron y cosecharon afecto.
Los ashkenazitas tienen un compromiso atávico con la solidaridad. Tradiciones fuertemente arraigadas los llevan a traducir el sentimiento solidario en el accionar concreto de la cooperación. Lucienville. El sueño del barón Hirsch se cumple precisamente en la colonia que lleva el nombre de su hijo. El doctor José Lieberman evoca al barón con agradecimiento y respeto. Entonces vino a mi memoria el padre de esa colonización y su firme respuesta al destino cuando la muerte truncó la vida de su único hijo, Lucien, diciéndole a su esposa: no sufras ni llores. Nuestro hijo ha muerto, pero nuestra heredera será la humanidad que trabaja la tierra y produce alimentos para el mundo. De donde nosotros somos de Europa, de razón se sintió. Sí, sí. Bueno, y de acá llegamos del año 13 ¿Con quién vino usted? con mis padres. ¿Sus padres hablaban castellano? No hablaba con papá, hablaba así, media acá y media allá. Y así vivía. Era muy activo, era colono, ¿Trabajaba la tierra su la papá? tierra. ¿Y vivían en el campo? ¿Tenían vecinos, No. gente cerca? No, vivimos en una colonia, primero. Después vivimos en pueblo, en Rivera. Y en Rivera, es como vaso el vaso, es así. ¿Cuánto hace que vive en Basavilbaso? Del año del 14. ¿Cómo era esto antes? ¿Qué le voy a decir? Que como era antes. Antes era otra vida, en todo sentido. La gente y la juventud y todo. Eran completamente distintos. ¿Qué era mejor, antes o ahora? De mejor no sabemos. No todos los colonos pudieron resistir la dureza de los primeros tiempos. Muchos de ellos buscaron condiciones menos adversas en las ciudades, sobre todo en la capital. Entre ellos había adolescentes que, preparados por las escuelas de la colonia, pudieron proseguir sus estudios hasta ingresar en la universidad. Uno de ellos nos interesa muy especialmente. Es un joven ashkenazita estudiante de medicina que al cumplir sus prácticas hospitalarias se conmueve al encontrar como pacientes a sus compatriotas. Es el futuro doctor Nicolás Rapoport y así lo recuerda. A diario comprobábamos la angustia de los desdichados, ignorantes del idioma, no entendiendo las preguntas que les dirigían los médicos en sus habituales interrogatorios. Los ojos tristes de los cuitados, las miradas despavoridas de los enfermos, nos sumía en íntima congoja. Nosotros servíamos de intérpretes para llenar las historias clínicas. Era conmovedor ver cómo se iluminaban sus ojos al oír una palabra en yiddish. Revivían. De allí surgió la idea, entre él y 2 estudiantes judíos más, de luchar por conseguir un hospital propio. Otro objetivo animaba al joven Nicolás, el de hacer a su otra tierra un regalo por el centenario del 25 de mayo que se avecinaba. Comenzó entonces una empresa cuya enorme dificultad le servía de estímulo. Finalmente, el 25 de mayo de 1921, se inauguró el hospital israelita
Ezra. Ezra significa ayuda. Sobre la puerta de su primer pabellón, el nombre prometido: Pabellón Centenario. La aventura del idioma yiddish, al que podemos considerar con todo derecho como un antecedente del esperanto, comienza ya por el año 1000 de nuestra era. Eliyahu Toker, afamado traductor del yiddish a nuestra lengua, lo define como el idioma sin territorio, sin Estado, sin gobierno, sin ejército, que creó una singular literatura universal, tan rica como poco conocida. El idioma yiddish nació allá por el año 1000, que fue una época muy extraña porque prácticamente en la misma época nacieron una cantidad de idiomas modernos, incluso el castellano, el inglés, el francés, el italiano. Y el yiddish nació como conjunción de varias raíces. Por un lado, por supuesto, el hebreo arameo, que era la lengua de las plegarias, la lengua del estudio bíblico, etc., de un franco y un itálico, es decir, un francés y un italiano antiguos, y también de un alemán primitivo, un germánico. Con la conjunción de todas esas raíces, más una nueva inclusión que fue el eslavo, que apareció unos 300, 400 años más tarde, se fue conformando esta lengua, que es una lengua muy singular, una lengua muy rica, muy gráfica, muy sabrosa. Hay un personaje que vos admirás particularmente y que también ha sido una síntesis entre lo judío y lo porteño, Hebel Katz. ¿Por qué no nos hablas un poquito de él? Sí, creo que Hebel Katz es un caso singular, porque fue un juglar que llegó a Buenos Aires en el año 30 y falleció tempranamente en el año 40, pero que en esos 10 años logró captar el espíritu porteño y cantarlo por medio de parodias, por medio de canciones que resumen desde el idioma mismo esas dos vertientes, una especie de cocoliche extraño donde se mezcla el yiddish con el castellano, en realidad con el argentino, con el porteño. Él se disfrazaba o se ponía ropa de gaucho o iba con un frac, viajaba por las colonias entrerrianas, por Basavilbaso, iba llevando las canciones que había compuesto y realmente fue un personaje muy importante, lo llamaban el Gardel judío, y cuando falleció el sepelio de él arrastró realmente multitudes y no se vio durante mucho tiempo tanta gente reunida para despedirlo. Un modo de mirar el mundo que la sensibilidad judía erigió en contracanto de su propia tragedia, el humor. Señala Bernardo Berbisky. Frente a un destino casi invariablemente adverso, el sentido del humor, si constituyó una defensa, fue algo más. Un desafío a ese mismo destino.
pudor del propio sufrimiento, desvalorización del dolor impuesto por la historia, fue también una filosofía, y el revés de la trama de la fe, fundamento de una obstinada sobrevivencia. ¿El humor es también un rasgo que pensás que te viene de tu colectividad? Sí, pero a través directamente de mi padre. Y una de las cosas que le agradezco mucho a mi papá es que me inició, por lo menos en el gusto por la música, en el gusto por el humor. ¿A dónde llegaron tus padres cuando vinieron de Europa, Marcos? Bueno, mi mamá llegó con su familia a Santa Fe y mi papá llegó a Rosario. Luego se casaron, vivieron un tiempo en Rosario, después fueron a Santa Fe donde nací yo. ¿A qué se dedicó tu padre aquí? Mi papá era relojero, él ya tenía su oficio de Europa, ¿no? Vos en la época de tu infancia, ¿tenías conexión con la colectividad judía? ¿Estaban integrados a la colectividad ustedes? Sí, sí, en Santa Fe incluso yo fui a un jardín de infantes judío. Sí, se mantenían unidos naturalmente a sus paisanos, ¿no? ¿Hablas el idioma yiddish? Sí, porque fui además a la escuela primaria judía y además le tengo mucho cariño. Y además en casa se hablaba, ¿no? Esa conexión con la colectividad judía ¿siguió manteniéndose cuando ustedes se fueron de Santa Fe, de tu lugar de nacimiento? Sí, tal vez un poco menos, porque en Buenos Aires, en la gran ciudad, en general todo se dispersa un poco. Tal vez por la situación nuestra también un poco nos dispersamos. Pero sí, en contacto se recibía el diario Yiddish en casa, se escuchaba la audición de radio judía y todo eso. ¿Tus padres hablaban el castellano? Sí, pero como segunda lengua, en realidad en casa se hablaba el Yiddish naturalmente, ¿no? Con nosotros no, con nosotros hablaban en castellano, un poco de cada cosa. ¿Y conservaban las tradiciones judías? ¿Practicaban esas tradiciones? No, en mi casa no mucho. Mi papá iba a la sinagoga en las fiestas de Año Nuevo y el Día del Perdón, y se hacía el Seder de Pascua, de Pesaj, pero no mucho más que eso, no eran muy practicantes. Vos te has dedicado a una cantidad de actividades en tu vida. ¿Tuviste la formación que en general los padres de las familias judías quieren para sus hijos? No, yo tuve la que los padres rechazan en sus hijos. Pero al tiempo se acostumbraron y les empezó a gustar. Tanto es así que yo fui buscando cosas, e incluso empecé a estudiar ingeniería, llegué hasta tercer año, que era lo que se suponía que era más seguro y más deseable. Y después, con las vueltas de la vida, me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo ahora es teatro, y resulta que es lo que yo hacía a los 9, 10 años en la escuela Yiddish. Ya era actor infantil, por lo tanto lo que uno le sale naturalmente parece que es lo que a lo que hay que prestarle más atención, ¿no? ¿Siempre tuviste esta voz grave? No, a los 7 años no, hubiera sido una especie de monstruo. No, vos sabés que lo que sí, yo tardé mucho en cambiar la voz. Entonces hasta los 15, 16 años todavía no había cambiado la voz. Y uno de mis complejos terribles era que cuando atendía el teléfono me decían, sí señorita, mire tal cosa. Y yo estaba con una bronca, yo creo que de bronca, después saqué una voz más gruesa, ¿no? In der Finster seien deine Augen schöner. In der Finster seien deine Hände kleiner. In der Finster, wenn ich mach die Augen zu. In der Finster, kleiner, schöner, beugsamer bist tú. En la penumbra son tus ojos más dulces. En la penumbra son tus manos más tiernas. En la penumbra, cuando me llamas,
no sé a dónde. En la penumbra, dulce, tierno, dócil, eres tú. In the Finster klappt dein Herz. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la atmósfera de Europa era casi irrespirable. El recuerdo de la violencia y el horror vividos se mezclaba con el miedo a la repetición del desastre. El arte, esa extraña actividad humana que precede a los acontecimientos porque detecta el espíritu de las épocas, toma en Alemania la forma desgarrada del expresionismo. La música llamada clásica se sumerge en las raras armonías de la decadencia y la música llamada popular, de tanto empeño en tapar, evidencia. Las letras buscan refugio en el cabaret literario. Años después, una actriz argentina, descendiente de ashkenazitas, actualiza en Buenos Aires el mundo del cabaret. Sipe, sos una de las pocas figuras del espectáculo que ha conservado su verdadero apellido judío y supongo que eso no es casual. No, no es casual porque, no sé si es casual, perdón, simplemente es una cosa totalmente natural, no casual. Es decir, ¿por qué lo iba a cambiar? No había ninguna razón especial para que yo cambie mi apellido. Vos vivís muy intensamente tu condición de judía, ¿verdad? Y tan intensamente que para festejar mi bodas de plata con el Teatro Argentino me regalaron un espectáculo en Yiddish, sin que te das cuenta. Nada, lo que pasa es que lo que yo digo así, un poco en chiste, un poco en serio, no, es cierto. Yo nací argentina, nací judía, las tres cosas al mismo tiempo. Y naciste aquí porque tus padres fueron inmigrantes en esta patria. Exactamente. Mi madre recibió en la ciudad, en el pueblito de Prúgene, una carta de un hermano de ella que ya vivía acá en la provincia de Santa Fe, que se llamaba Jaime Kessler, que era el único fotógrafo de Santa Fe. Una carta donde él escribía: Sara querida, la Argentina es la tierra prometida. Y no solamente eso, sino que en esta tierra hay una ley que hicieron los gobernantes del siglo pasado, donde aseguran el trabajo y la libertad para todos los habitantes del país y para todos los hombres del mundo que quieran venir a vivir aquí. Mi mamá leyó la carta, se la leyó enseguida a mi papá, se casaron los dos enseguida. Mi abuela Tzipe les regaló un edredón de plumas, un perrene, como se dice, y mi padre llenó todo un baúl con libros, y un 25 de mayo de 1922, en el puerto Gdansk, subieron al barco Flandria, y 6 semanas más tarde, una luminosa mañana del 9 de julio, arribaron al puerto de Buenos Aires. Y eso sí, no es casual. No es casual que hayan salido el día de nuestra revolución y hayan llegado el día de nuestra independencia. Porque mi padre era un idealista, pero de los de verdad. Hay una gran diferencia. Él siempre me decía: Tzipele, un hombre es un hombre solamente cuando es libre. In der Finster seien deine Augen schöne, in der Finster seien deine Händler kleine.
Samuel Eichelbaum, dramaturgo que eleva la realidad de aquel entonces a categoría estética. Nace en un hogar de colonos de Domínguez. En un guapo del 900, recrea así el clima político de la época, pero lo hace con la suficiente dosis de talento, hondura y humanidad como para configurar un clásico. Secreto, caballeros, secreto. ¿Usted cree que su actividad política tiene alguna conexión con lo que ha sido su formación judía? Seguramente es inevitable tener en todos los actos decisivos de la vida personal influencias ancestrales e influencias culturales. Por lo demás, yo no he tenido una formación religiosa en mi casa ni demasiado especial, pero evidentemente los rasgos judíos van siendo encontrados aún en la avanzada edad adulta en que me encuentro reiteradamente. ¿Usted llegó a conocer a sus abuelos inmigrantes? Mis abuelos, los padres de mi padre, viven junto con nosotros, son vecinos hoy en día mismo, son ancianos, y sí, creo que los he conocido bien y he encontrado en ellos testimonios de los tiempos de la colonización, y sigo encontrándolos porque toda vez que puedo converso con ellos, tal vez hurgando por las raíces. ¿De dónde vinieron ellos? Bueno, los padres de mi padre son rusos, de Katerinaslavia, vinieron en la década del 90. Mi abuelo prácticamente como un bebé, mi abuela nació acá. Son de La Capilla y de Basavilbaso. Los padres de mi mamá son, en cambio, polacos, venidos en la década del 20, directamente a Santa Fe, de modo que es una inmigración askenazi de otro carácter, individual y urbana. Fue comerciante mi abuelo desde los comienzos. Primero vino él, después hizo venir a mi abuela con todos sus hijos, con excepción de mi mamá, que es la única nacida acá, de aquella familia. Mi abuelo es de las primeras generaciones de quienes el campo no alcanzó a albergar. Seguramente ya no había campo como para que se dedicaran, y en la medida en que fue adolescente fue pasando a ser aprendiz de comercio hasta establecerse como comerciante en Nogoyá, de donde somos oriundos mi padre y nosotros, y allí, claro, no había comunidad judía, era prácticamente, eran muy pocas las familias, y eso no permitía, al cabo de las décadas, cultivar mucho las tradiciones y las fiestas y la religión. César Tiempo, nacido en Dnipropetrovsk, Ucrania. Nos ha dejado su agudeza de irónico observador. El argentino casi nunca aprende a nadar, pero siempre sabe hacer la plancha. Su valentía. El peor defecto de la actual literatura argentina: las camarillas de los suplementos. La sencillez transparente de su himno de las muchachas judías. Como el azul que en el azul se pierde, confundidas así en un solo haz, alzamos sobre el mundo la canción blanca y verde, las muchachas que somos la esperanza y la paz. Muchachas judías, arriba, a trabajar por una humana vida viva, por una humana viva paz.
su nombre, Israel Zeitlin. Zeitlin quiere decir pequeño tiempo. Y César, según sus propias palabras, es un buen equivalente de Israel. César Tiempo, que al decir de Horacio Sala fue el primero que unió la esencia de la tradición judía al paisaje porteño, escribió 26 libros, más de 80 guiones de películas y 15 obras dramáticas, una de las cuales, Pan Criollo, obtuvo el Premio Nacional de Teatro. César Tiempo, un inmigrante ashkenazita que puso al servicio del periodismo, sin regateos de ninguna clase, sus depuradas cualidades de escritor y el brillo de su notable personalidad. César Tiempo, nacido en Dnipropetrovsk, Ucrania. Yo nací en Dnipropetrovsk. No me importan los desaires con que me trate la suerte. Argentino hasta la muerte, yo nací en Dnipropetrovsk. En cuanto toma uno el tren de la estación La Croce, no encuentra sino a Jaime, a Moishe, a José. Con un pasaje de segunda se viaja en primera clase. Solo hay que decir que uno viaja a Basavilbaso. Basavilbaso, mi pueblito. Voy a recordarte donde esté. Al llegar aquí han sufrido mucho al llegar, porque resulta que llegaron a Buenos Aires, tenían que pasar varios días en la emigración, no había ferrocarril para llegar hasta aquí, porque aquí Basavilbaso casi no existía, existía un ranchito nomás y nada más, que tenían que llegar a Concepción del Uruguay. De Uruguay había un ferrocarril que seguía hasta Villaguay, y ahí llegaron en el año 1900, y resulta ya la Jevish empezó a colonizar a esa gente, pero tenía pocos medios y así siguieron luchando, tenían que seguir luchando de a poco todo, porque primeramente no había medios y no había, como quien dice, ni de aquí el país tenía los medios para darle para trabajar, porque recién, como quien dice, empezó a moverse. Yo nací en el campo en el año 1901 y desde chico hasta 60 años trabajé en el campo. Toda mi vida hasta que me llegué a jubilar, que me vine al pueblo, como quien dice, para descansar ya del trabajo. Hemos sufrido mucho, mi padre han sufrido como todos los emigrantes, no solamente los judíos, que todos los emigrantes en aquel entonces sufrieron mucho, pero con el tiempo mi padre agarró mucha simpatía al trabajo y a la tierra y más a la libertad, que se sintió libre al estar libre, entonces
ya tenía otro entusiasmo para seguir trabajando y siguió trabajando ya con más entusiasmo y ha producido y siempre buscaba, como quien dice, de renovar siempre las cosas para poder seguir trabajar en mejor forma, más liberal. A la Argentina iremos todos y volveremos a trabajar la tierra, a cuidar nuestro ganado que el Altísimo bendecirá,